¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 14 de enero del año 2026, en esta segunda emisión de Encuentro de Negocios del año 2026. Como siempre, un gusto tenerlos aquí en el programa con mucha información que está generándose a nivel global. Como siempre, aquí con toda la información que hace que el mundo esté cambiando constantemente, y hablaremos de pues lo que pasa en Irán. La semana pasada hablábamos un poco sobre esta ofensiva que tiene Estados Unidos, sobre su extensión de expandirse a otros territorios, y hablaremos también, seguiremos hablando de esto. Ahora hablaremos sobre Irán y estas protestas que empezaron a emerger a finales del mes de diciembre y que repentinamente empezaron a incrementarse, y al parecer habría sido fomentada desde el exterior. Pero hay algo muy curioso en estas protestas, porque el gobierno logró, a través de una tecnología que probablemente sea proporcionada por los chinos, bloquear internet casi en su totalidad, incluso internet satelital, específicamente este potente internet que ofrece la empresa Starlink de Elon Musk. Hablaremos al respecto. También vamos a hablar sobre Groenlandia, que sigue preocupado este territorio danés por las amenazas de Estados Unidos, ya sea de negociar para que puedan adherirse a este país, o que incluso puedan ser invadidos, o que pueda ser tomado el territorio por los Estados Unidos. Y Groenlandia pide a la OTAN que pueda ser, eh, pues que pide defensa ante un inminente paso adelantado que pueda ser más allá de la diplomacia, y pase inmediatamente a un escenario más hostil, como lo hemos visto en las últimas semanas. Y lo analizaremos profundamente, porque al final también el escenario que vive Estados Unidos de manera interna no es el más alentador, y este expansionismo que está teniendo Estados Unidos podría ser contraproducente incluso en el corto plazo. Y pues vamos saltando a información de tecnología y negocios. Hablaremos sobre Apple, bueno, esta compañía que produce gadgets, pues, los iPhone, las iPad, las computadoras MacBook. Pues bueno, ha apostado por Gemini, esta inteligencia artificial de Google, que está teniendo mucho auge y que ha adaptado muy bien a sus diferentes herramientas. Gemini de Google va a potenciar al asistente de voz de Apple, a Siri, con su inteligencia artificial. Algo que también está para analizarse, porque literalmente está cediendo algo que pudo haber hecho Apple, haber innovado, crear su propia IA, y no lo hizo. Y ahora pues dependerá totalmente de Google, sus servicios de inteligencia artificial que se ofrezcan a través de un tercero, en este caso Google, en todos los dispositivos de Apple. Y cerraremos precisamente con lo que está sucediendo con estas alianzas, pues a esta compañía, esta marca Google, que Alphabet, que es la empresa matriz, ha superado el valor de mercado de los 4 billones, de los 4.000 millones de dólares. Es lo que vale Google en bolsa. 4.000 de millones, o sea, 4 billones de dólares, miles de millones de dólares, es lo que vale ya Google, y se consolida como una de las 13 empresas más valiosas en el mercado. Pues bien, vamos a la primera parte aquí en Encuentro de Negocios. También tendremos nuestra cápsula Mundo Cripto. Se está pasando un Mundo Cripto también con el análisis del criptomercado. Vamos con nuestra primera sección aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Recordándole que nos puede seguir también en nuestro podcast. Puede seguirnos en todas las plataformas de música vía streaming, con este y todos los episodios de Encuentro de Negocios, todas las emisiones desde el año 2019. Pueden encontrarnos ahí el podcast con todas las emisiones desde hace 7 años. Bueno, vamos a hablar sobre Irán.
este país de Medio Oriente que es estratégico geopolíticamente hablando, no solamente por sus recursos naturales, sino por las alianzas que ha tejido con los miembros de los BRICS y que incluso es uno de los miembros de los BRICS Plus. Irán forma parte de los BRICS Plus, que hace algunos meses, o bueno, casi más de un año, Irán se adhirió a este grupo o a esta alianza comercial, que en su momento lo mencionamos con alianza comercial, pero pareciera que empieza a configurarse también como una alianza más fuerte, incluso a nivel de defensa, en el que ya se han anunciado ejercicios militares en Sudáfrica, por ejemplo, en el que participan Rusia y China, al igual que Sudáfrica e Irán, con el objetivo de tener ayuda mutua. Y las protestas que estallaron a finales de diciembre se fueron extendiendo durante los primeros días del mes de enero y llegaron a un tono sumamente violento, y se sabe poco o hay poca información, porque lo que aparece en algunos medios podría ser no información tan real. Incluso en algunos casos se han visto videos que se atribuyen a las protestas en Irán y son incluso imágenes de otros países. Y lo cierto es que la información es escasa porque Internet fue bloqueado por el gobierno en Irán. Y algo que llamó la atención fue cómo pudieron bloquear Internet incluso satelital, que eso en algunas protestas que llegaron a existir en otras partes del mundo, o incluso en algunos conflictos en algunas zonas del mundo, con el uso de internet satelital. En este caso de la empresa Starlink permitía la conectividad, pero sorpresivamente para Occidente, Irán logró bloquear la señal de internet de Starlink e incluso ubicar todas las antenas que estaban disponibles con algún tipo de tecnología que se desconoce, pero que muy probablemente haya sido proporcionada por los chinos. Y este es un dato relevante, interesante y revelador, porque nuevamente se pone de manifiesto cómo los chinos, como Rusia, está apoyando a sus aliados, y que Irán no deja de ser un aliado estratégico, que es lo que hemos mencionado aquí sobre cómo esta alianza de los BRICS se vuelve más allá de esta alianza comercial, al menos en algunos de sus miembros. Y en el caso de Irán, fuertemente los chinos y los rusos están de la mano apoyando al país persa. Lo vimos también en su conflicto con Israel hace algunos meses, donde misiles hipersónicos eran utilizados por Irán contra Israel, y sometió a Israel, al Estado de Israel, a tener que retroceder en su ofensiva contra Irán. Ahora lo vemos como el régimen de Irán pues intentó ser saboteado a través de protestas violentas, disturbios que duraron más de 2 semanas, y que el gobierno ya al parecer ha mencionado que tiene bajo control, y que pudieron haber sido provocadas desde el exterior. Incluso se señala a Estados Unidos, se señala a Israel, por supuesto, en este intento también de expandirse en Medio Oriente, y que ha llevado incluso a los países árabes, que a pesar de que no son de la misma etnia, entre suníes y chiitas, han encontrado un punto de encuentro en el que no permitirán esta expansión. Y entre Turquía, Arabia Saudita han creado alianzas interesantes, importantes, para que países como Yemen pues sean suprimidas aquellos intentos de que se divida el país y sean unificado. En el caso de Somalia, por ejemplo, ha sucedido lo mismo, y Emiratos Árabes Unidos, que ha sido uno de los principales promotores también de esta pues apoyo a estos países que están queriéndose dividir junto con Israel, con el apoyo que tienen de Israel, pues han de inmediato en las últimas semanas también lo han buscado suprimir, y han suprimido todas estas alianzas extrañas, digo extrañas, por el mundo árabe entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. ¿Y por qué lo menciono? Porque también estos países han mencionado que no van a permitir que Estados Unidos utilice su espacio aéreo
para poder bombardear Irán. Entonces, Arabia Saudita está jugando un papel importante. Las monarquías árabes, entre ellas Qatar y Omán, están de acuerdo con que no se utilice el espacio aéreo para que pueda Estados Unidos bombardear o poder atacar Irán, como se ha rumoreado en las últimas horas en algunos medios internacionales de que podría Estados Unidos atacar Irán. Eso podría tener mucha inestabilidad, no solo en la región, sino en el mercado del petróleo. Ese es uno de los escenarios que se podrían ver incluso más con mayor riesgo, y que esto puede llevar a Estados Unidos a verse en problemas, porque después de Venezuela, Arabia Saudita es la segunda reserva más grande de petróleo, pero es un mercado que sí está activo, que tiene una producción enorme, y que los países, junto con los miembros de los BRICS, viendo a Estados Unidos cómo puede someter a Irán o llega a atacarlo, pudieran utilizar el mercado de los energéticos para someter a los Estados Unidos, algo que no se menciona, pero podría suceder en caso de que Estados Unidos pueda atacar Irán, y que podría pegarle en lo que más le duele a Estados Unidos, que es el petróleo y sus petrodólares. Así que habrá que ver qué sucede. Por ahora el gobierno de Irán ha dicho que está controladas las protestas. Seguirá seguramente el bloqueo de internet hasta que puedan de alguna forma garantizar la seguridad y que no pudiera haber más sabotajes desde el extranjero, pues principalmente desde Israel y con las agencias de inteligencia también de los Estados Unidos, buscando desestabilizar otro país, en este caso Irán, y en el que China y Rusia han jugado un protagonismo enorme para evitar que esto suceda. Pues así está cambiando el mundo, como lo hemos mencionado aquí. Ahora cada semana pues aparece algo nuevo, y seguramente lo seguiremos mencionando aquí en el programa. Pues bueno, vamos a nuestra siguiente sección aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. Ahora hablaremos sobre Groenlandia. Bueno, también como está el escenario global tenso, a un chispazo de que esto pueda convertirse en un conflicto a nivel global. Pero bueno, es al final lo que está viviendo y es lo que nos toca poder analizar aquí. El caso de Groenlandia, en el que está asediado por los Estados Unidos, ha pedido apoyo a la OTAN para que pueda tener una defensa en caso de que Estados Unidos invada el territorio y pueda apoderarse de él. Y lo cierto es que pues Groenlandia es un territorio enorme, pertenece a Dinamarca, pero tiene tan solo 55,000 habitantes. La principal ciudad es Nuuk, es una pequeña ciudad, el resto es prácticamente una zona glaciar, pero que detrás de ello pues hay muchos recursos naturales que Estados Unidos quiere explotar, que ese es el trasfondo, ¿no? En esencia, y que por ahora hay una reunión o un acercamiento diplomático por parte del Departamento de Estado, buscando alguna alternativa diplomática para anexar este territorio hacia los Estados Unidos. Y el gobierno de Groenlandia dijo que va a intensificar sus esfuerzos para garantizar que las defensas de la isla sean gestionadas dentro de las alianzas militares de la OTAN, haciendo frente a las renovadas amenazas de Estados Unidos de apoderarse del territorio, como lo ha dicho Donald Trump, sea como sea, ya sea por la vía diplomática o por la fuerza militar. Entonces no se está tomando estas declaraciones a la ligera, y los países europeos han activado una alianza para poder desplegar a sus fuerzas de defensa hacia este territorio danés, en este caso en Groenlandia, para poder defenderlo en caso de un conflicto. Aquí lo que llama la atención es que pues la OTAN es financiada por Estados Unidos, fue creada para proteger a Europa, y ahora la OTAN se va a defender de uno de sus principales
fundadores y promotores, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a Europa de la Unión Soviética. Irónicamente ahora la OTAN se va a defender de Estados Unidos. Es algo irónico, pero así está el mundo totalmente desconfigurándose y reconfigurándose nuevamente. Entonces, ese es el escenario que se vive hoy en el mundo y la manera en cómo pues se da este escenario que es preocupante, en el que, bueno, mencionamos el caso de Irán, que también Estados Unidos está intentando atacar, obviamente con toda la complacencia del Estado de Israel, y está también este frente en Groenlandia con la intención de tomar este territorio, y que podría llevar a involucrarse a países europeos en un conflicto en caso de que llegara a darse. Entonces, bueno, son escenarios que no se toman a la ligera después de lo que pasó en Venezuela. No se toman nada a la ligera, y al menos la OTAN ha desplegado sus fuerzas de defensa hacia Dinamarca, bueno, en este caso hacia Groenlandia, bueno, territorio de Dinamarca, y ver qué sucede, que lo mejor sería que no sucediera una situación de conflicto, pero si se da, pues será una gran reconfiguración. Está el frente en Medio Oriente, está este frente, o la mirada puesta en el Polo Norte, específicamente en Groenlandia. Pues ahora habrá que ver qué sucede, esperar a que no suceda una noticia de este tipo, pero si sucede, pues ya lo platicaremos aquí en Encuentro de Negocios. Vamos a nuestra cápsula Mundo Cripto y regresamos a la parte final aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Hoy tenemos un mercado que, la verdad, parece un rompecabezas. Totalmente. Por un lado, vemos precios que suben contra toda lógica económica. Y por otro, noticias de adopción que van mucho, mucho más allá de la especulación. Así es. Así que hoy vamos a ver las tres caras de la maduración de las criptomonedas. La del mercado, la de las grandes empresas y la del impacto social. Y a ver si de verdad están conectadas. Para empezar, ¿cómo es posible que Bitcoin esté subiendo cuando los datos de Estados Unidos son, pues, francamente malos? Mira, lo que pasa es que el mercado cripto está jugando su propio juego. Parece estar divorciándose de la lógica tradicional. ¿A qué te refieres con su propio juego? Fíjate, Bitcoin tocó los $97,000, su punto más alto en 8 semanas, y lo hizo justo cuando se anunció que el índice de precios al productor en Estados Unidos fue del 3%, por encima del 2.7% que se esperaba. A ver, un momento. Expliquemos eso un poco. El IPP mide la inflación del lado del productor. Si a ellos les cuesta más producir, pues o nos pasan el costo y sube la inflación. O sus ganancias bajan, claro. Exacto. Y ambos escenarios suelen asustar a los inversionistas. Pero entonces, el mercado simplemente decidió ignorar la mala noticia. Exacto. Es como si el mercado estuviera diciendo, ya sé que hoy llueve, pero apuesto a que en un mes hará sol. O sea, los inversionistas ya pusieron en precio que la Fed no va a subir las tasas de interés en enero. Están apostando al futuro, no reaccionando al presente. Justo. Por eso, el nivel técnico a vigilar es que Bitcoin cierre la semana arriba de los $93,500. Si lo logra, podría ser una señal de que ciertos patrones alcistas del pasado se están repitiendo. Entendido. Entonces, si los inversionistas ya no le tienen tanto miedo a la Fed, ¿quién más está perdiendo el miedo? Vemos que las grandes instituciones también se suben al barco ya más en serio. Totalmente. Y aquí la pieza clave es Visa. La compañía acaba de elegir a BBVNK, una plataforma de infraestructura cripto, para expandir sus programas piloto de pagos transfronterizos. Suena bien, pero seamos honestos, ya hemos escuchado de pilotos de Visa con cripto antes. ¿Qué hace que esto sea diferente? Y no solo otro experimento de relaciones públicas. La diferencia está en la tecnología y en la escala. Esto no es un experimento, es una integración. Ok. Sobre su red Visa Direct, que es básicamente su sistema para mover dinero casi en tiempo real. O sea que una empresa podría enviar dólares digitales a otros países y... listo, así de fácil. Así de fácil, al instante, sin esperar a que abran los bancos. Y no es un movimiento menor, ¿eh?
Tanto Visa Ventures como Citi Ventures ya habían invertido en BVN. Ah, claro. Están construyendo sobre una infraestructura en la que ya confían. Precisamente. Y hablamos de un mercado gigantesco. El FMI estima que el volumen anual de transacciones con stablecoins ya ronda los 3 o 4 billones de dólares. ¡Wow! Y esto sucede mientras regulaciones como la Clarity Act en Estados Unidos o MiCA en Europa buscan poner reglas claras. Lejos de frenarlos, esa futura claridad anima a gigantes como Visa a entrar con más fuerza. Ok, entiendo la parte corporativa. Visa quiere mover dinero más rápido, más barato. Pero, ¿hay algún ejemplo de esto aterrizado en el día a día de la gente? Donde no sea solo para una empresa, sino para cambiar vidas. Qué bueno que lo preguntas, porque eso nos lleva directamente a El Salvador. Hay una iniciativa que se llama The Classroom Project, liderada por Lina Sage, junto a la Oficina Nacional del Bitcoin, que busca transformar 500 aulas. Transformar aulas. Suena increíble, pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Pintura nueva y pupitres? Mucho, mucho más que eso. Se trata de crear espacios que el proyecto llama dignos y aspiracionales. Están integrando la educación en el diseño mismo. ¿Cómo? Con señalización bilingüe, con mini bibliotecas gestionadas por los propios alumnos para enseñarles responsabilidad. Incluso usan un registro simple en blockchain para los libros como una primera lección de transparencia. O sea, el objetivo no es tanto enseñarles sobre Bitcoin. Para nada. Es usar el ecosistema de innovación que lo rodea para fomentar la educación financiera desde niños. Eso es darle la vuelta por completo. Ya no es el activo digital como un fin, sino como una herramienta para el desarrollo social. Exacto. La filosofía que impulsa el proyecto, según una conversación con el presidente Nayib Bukele, es simple: sentido común y buenas intenciones. El Salvador se está posicionando como un laboratorio que puede exportar un modelo de innovación educativa, demostrando que es posible hacer grandes cambios incluso con recursos limitados. Justo. Entonces, para recapitular, hoy vimos las tres caras de la adopción sucediendo al mismo tiempo. La especulativa en el mercado que desafía la economía, la corporativa con Visa construyendo los rieles del futuro y la social en El Salvador, usándola como herramienta de cambio. Y esto nos deja con una reflexión. Estamos viendo cómo los gigantes corporativos y las naciones pioneras avanzan en paralelo. La pregunta clave es, ¿en qué momento convergen completamente estas dos vías, la corporativa y la soberana? ¿Y cómo será ese nuevo panorama financiero global cuando lo hagan? Regresamos con Brian y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto, aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Pues vamos a hablar de estas dos notas interesantes, ¿no? Vamos a fusionar, el tiempo se nos adelantó un poco y hablaremos sobre, bueno, esta apuesta de Apple que tiene sobre Gemini de Google y cómo Google se convierte en una de las compañías que supera los 4 billones de dólares de valor de mercado, que una cosa se conecta con la otra, ¿eh? El hecho de que este acuerdo que se llegue con Apple beneficia a ambas compañías, pero beneficia más a Google, porque su inteligencia artificial es usada por una gran compañía de tecnología que bien pudo haber creado su propia inteligencia artificial, pero no quiso hacerlo. No quisieron, no pudieron, financieramente hubieran podido, pero no quisieron crearla o desarrollarla. Bueno, en fin, este pacto entre Google y Apple, que según la agencia Bloomberg ronda los $1,000 millones anuales, busca fortalecer la oferta de inteligencia artificial del fabricante del iPhone tras retrasos en desarrollo de nuevas funcionalidades. Prácticamente, en pocas palabras, pues dejaron de innovar. Esta compañía Google, a través de su gran empresa matriz Alphabet, confirmó que registró un acuerdo plurianual con la empresa Apple para impulsar la tecnología de inteligencia artificial del fabricante del iPhone a través de su asistente de voz Siri. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando usted busque, tiene un iPhone, le habla al Siri, pues va a estar ahora dándole resultados más precisos utilizando la IA de Google, en este caso Gemini. Apple considera que la tecnología de inteligencia artificial de Google ofrece la base más sólida para que Apple Foundation Models, y está entusiasmada con las nuevas experiencias innovadoras que permitirá para los usuarios de Apple. Bloomberg había informado
a finales del 2025, que ambas compañías estaban ultimando un pacto de este tipo en el que Apple planeaba pagar alrededor de $1,000 millones al año para poder tener esta tecnología en los gadgets de su compañía y de ofrecerle inteligencia artificial a los clientes. Aquí muchas aristas y muchos puntos de vista. Uno, pues Apple no se suma a las compañías que desarrollan inteligencia artificial, literalmente deja de innovar, y esto lo lleva a que otras compañías pues sigan creciendo en el negocio. En este caso Google, que se ha potenciado y se ha convertido en la tercera compañía más valiosa del mundo, con un valor de mercado más de $4 billones. Eso por un lado. Por el otro es que yo diría que es como el declive. Es que Apple se queda fuera del negocio de la inteligencia artificial y Google se vuelve más grande, porque al final el que pueda una gran compañía pagar un contrato millonario para que puedan utilizar su tecnología, los dispositivos con los que crea Apple, que no solamente son los teléfonos, sino también las tablets y las computadoras, al final de cuentas es Google quien sale ganando aún más, porque sus herramientas son usadas y al final el algoritmo sigue entrenando, se sigue utilizando con los datos de usuarios de otro tipo de gadgets a través de otro tipo de sistema operativo, entendiendo cómo funcionan y de esta forma puede explotar más su herramienta y hacerla crecer. Al final que gana es Google. Y creo que el que no exista una inteligencia artificial, que seguramente ya no la van a desarrollar, Apple no va a desarrollar seguramente ya una inteligencia artificial, lo deja fuera de y se suman completamente a esta carrera de la IA, que en su momento Google también estaba un paso atrás, pero logró acelerar el ritmo y logró crear Gemini, y se suma a OpenAI, que tiene a su ChatGPT, se suma a Amazon, que tiene también su propia inteligencia artificial, a Microsoft con Copilot, pero Apple pues, prácticamente se queda en el rezago. Es decir, yo diría que este es el punto de inflexión en cuanto a innovación tecnológica, en la que Apple prácticamente es como el inicio de su declive, podría decirlo así. Al tiempo, ya seguramente lo veremos en unos años más, así como pasan tantas cosas a nivel global. En el mundo de los negocios pasa igual. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole que nos acompañe cada semana aquí a través de Radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Vera Ramírez, nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.